¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy en Impulso Vital ponemos el foco en la salud visual de los más pequeños. Lo hablamos con la oftalmopediatra Cecilia Espinosa, profesional del Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, quien nos explica qué patologías son las más comunes en los más chicos, cuándo es más importante hacer los controles y qué señales deben despertar la atención de los padres. Pero con una particularidad, a la entrevista la hace el propio doctor Bulacio, por lo que al tema lo abordan dos peritos en la materia. Tenemos que separar, digamos, lo que sería el control normal de lo que son la parte patológica o de accidentes de urgencias. Bueno, los niños, como niños son, tienen su incidencia de que se han golpeado, de que tienen un orzuelo, de que han hecho un resfrío y una conjuntivitis, que, bueno, aunque no hay que quitarles importancia, no son el grueso ni deberían ser la única visita que nos hacen a nosotros. La SAOI ya ha establecido que hay que hacer controles periódicos. El más importante, por, digamos, su prematurez, es el del recién nacido, en el cual hay que hacerle un fondo de ojo para ver que todo esté bonito y en su lugar, digamos. ¿Y se les puede hacer? ¿No es agresivo, nada? No, es solamente le ponemos una gotita como para facilitar el examen y, como digo, ver que está todo normal. No es que todavía hagan nada, porque en realidad ellos tampoco, no es que su visión está tan desarrollada. ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué enfermedades? Hay algunas buscan? patologías que, si bien no son muy frecuentes, son graves y si uno se deja estar, tienen sus complicaciones importantes, desde la ceguera o disminución de la visión hasta incluso algunos tumores que, como digo, no es para alarmar, pero si se presentan hay que diagnosticarlos y tratarlos lo antes posible. Son casi como las brujas, que Claro, hay que... uno no sabe, no las ve, pero a veces Pero están. Uno en un millón, pero si te Claro. tocó, perdiste. Y esa enfermedad que sabía haber antes, que llevó muchos chicos a la pérdida de la visión por estar en incubadora. La retinopatía del prematuro debe ser a lo que se refiere, Doc. Exacto, esa. Si bien ha mejorado, porque digamos a la maduración pulmonar, las características en las cuales se los ponen las incubadoras han cambiado, todavía hay, e incluso podría ser más frecuente de lo que es, porque por suerte, por los avances de la tecnología, actualmente sobreviven bebés mucho más chiquitos de los que sobrevivían antes. Entonces, por eso es la importancia de los controles. Hay bebés que tienen, por lo menos, qué sé yo, 3 meses antes de nacido, que nacen de 6, 7 meses, que sobreviven, que antes fallecían. Entonces, bueno, hay que cuidar sus ojitos porque cuando sean más grandes requieren un seguimiento más estricto. ¿Y a qué edad aconsejas que empiecen los controles en los chicos? Además del recién nacido, después habría que hacerle uno entre los 2, 3 añitos y sí o sí para los 5, como muy tarde los 6 años, que es cuando empiezan el colegio, porque el cerebro aprende a ver hasta los 10 años, después ya no se recupera más. Eso es lo más grave que los papás tienen que tener en cuenta. Cuando los papás tienen problemas es conveniente estar más atentos, ¿no? Y sí, ahí digo, se aconseja una vez al año darle una miradita, aunque sea por un especialista, como para saber que siguen bien y que no le tocó la lotería mala del papá que usa lentes. Y el estrabismo hoy en día, contame un poco de qué se trata. ¿Se están haciendo tratamientos? ¿Son todos para operar? No, los estrabismos son una gran caja de Pandora, porque hay operables, hay no operables, hay algunos que son hereditarios, como decíamos recién. Si los papás tienen algún tipo de desviación, es más frecuente que los niñitos lo hereden. Dentro de esos estrabismos, los que se operan, lo mejor es operarlos mientras son pequeños. Pero no todos se operan, algunos se solucionan con lentecitos, algunos van progresando y uno los tiene que ir acompañando en el desarrollo, porque al crecer algunos se compensan solitos o incluso con ejercicios o como si fuera una fisioterapia de los ojos, conseguimos que vean bien y no necesitan pasarlo por el quirófano. Vos sabés que he estado leyendo, bueno, hace años yo ya había recibido alguna información sobre la miopía, que realmente es preocupante hoy en día la cantidad.
y han aparecido tratamientos nuevos. Contame un poco. Bueno, hay que tener en cuenta primero lo que es la prevención, yo diría. Como todos los que nos dedicamos a las cosas de niños, tratamos de evitar que pasen en lugar de solucionar el problema. Actualmente, post pandemia, las horas de pantalla son demasiadas. Si quieren, después podemos extendernos más en cuanto a cuál es lo que se aconseja, a partir de qué edad, a qué distancia, cuánto tiempo, pero tratando de limitarnos a hablar sobre lo que uno puede hacer. La miopía ha aumentado muchísimo en su incidencia. La herencia también es importante, pero el uso de pantallas nos la ha acrecentado mucho. ¿Qué problema es? Entonces, esas miopías hay que controlarlas, porque a su vez hacen que los coitos sean más frágiles, las miopías altas. Entonces, la prevención actual tiene nuevas patas, que a lo mejor usted no está tan actualizado. Una de ellas, hace un par de años que estamos usando, son unas gotitas que se colocan por la noche. Lo importante es la continuidad en el tratamiento, pero que ha demostrado que no hace magia, no lo revierte, pero sí enlentece esa progresión. Y dependiendo de cómo querramos o como se está indicando ahora, que se indican las dos cosas juntas, hay unos lentecitos que, si bien están nuevos, entonces nos los han presentado a nosotros y no tenemos todavía tanta experiencia aquí, pero allá ya en Estados Unidos, en Europa ya se usan hace más tiempo. Son unos anteojitos bastante raros desde el punto de vista de que uno cree que el anteojo, si tiene mucha corrección, va a ser grueso, pero en estos casos son bastante delgaditos. Pero la corrección está en el centro y eso ha demostrado que hace que no siga aumentando. Entonces, esos anteojitos particulares de un tallado específico, aunados a la gota, casi que detienen esa progresión, lo cual es bastante interesante porque incluso influyen en los niñitos que tienen antecedentes de papás con las mal llamadas cola de botella. Eran unos vidrios de ese tamaño que nadie quería usar. Los culos de botella. Sí, era para no decirlo así. Y se consiguen esos lentes aquí en Jesús María. Sí, en Jesús María, ¿no? Se consiguen. Ahora la óptica, creo que la que tenemos acá al frente, el lens, sí, creo que me habían dicho ya que tienen. Y incluso se está tramitando, eso es una novedad, noticia de último momento. Parecería que incluso va a haber lentes de contacto del estilo. Por ahora no sé, porque es por cuestión de ingresos y dineros y montos y demás. Bueno, claro, después de cierta edad ya es como que los chicos de 12, 13, 14 años ya quieren seguir con el tratamiento, o los médicos han visto. O incluso es obligatorio. Yo tengo un par de pacientitas que han empezado con las gotas hace ya 3 años largos, y bueno, ahora empiezan con las salidas, los cumpleaños de 15, qué sé yo, y bueno, las gotas las siguen usando, pero el indicarle lentes en este momento se complica si uno no tiene a mano un lente de contacto como para darle una ayuda más estética. Enseguida seguimos con esta interesante charla sobre oftalmología pediátrica. Ahora nos vamos a la pausa con esta invitación. ECOA, la Escuela de Coaching Ontológico Americano, organiza e invita al seminario ECOA 2025, Mundo de Posibilidades, a realizarse el viernes 14 de noviembre de 2025 a las 19:30 horas en el Cine Teatro Gianelli. Contará con las disertaciones de Georgina Cragnolini, Senior Coach Ontológico Profesional, terapeuta holística y entrenadora académica ECOA, y de Diego Zulca, Master Coach Ontológico Internacional, entrenador ejecutivo ECOA. Las entradas están a la venta en forma anticipada en Perfumería Iris, en Jesús María, y en Colonia Carolla, en Ingenio Creando Conexiones, calle 42 al 2867. Y si no, como el evento será en beneficio del Grupo SCAU 215 Martín Miguel de Güemes, también sus integrantes tienen entradas para vender. Instituto CEDIAN, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte. Tomografías multicorte y colon virtual. Resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D. Mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico. CEDIAN, más de 25 años en excelencia y trayectoria.
En Amacer entendemos la salud como equilibrio, plenitud y bienestar. Desde una medicina integrativa, coaching y biodecodificación, te acompañamos en un camino de transformación corporal, mental, emocional y espiritual. Sanar es recordar quién sos. Amacer, tu espacio para volver a vos. La doctora Espinosa y el doctor Bulacio se refieren ahora a la continuidad de los tratamientos en los niños a medida que van creciendo. Se considera que alrededor de los 20-25 años se estabilizan. Entonces, las gotitas medio que como que se podrían empezar a espaciar o suspender. Ahora, lo de los lentes, si ya esté estable, uno le puede dar ese mismo lente que es como más delgado. Si el paciente ya está acostumbrado, le viene bien lo mismo. Ahora, en los miopes hereditarios con grandes correcciones, no se sabe nunca hasta cuándo van a durar. Yo he tenido incluso gente de 30, 40 años incluso que todavía sigue progresando en su miopía. Entonces en ese caso uno nunca tiene del todo establecido qué figurita te tocó al frente. Sí, ahora que me lo decís, bueno, ¿Usted debe tener algún paciente que ha sido progresado? Mi hija recién apareció con miopía cuando comenzó en la facultad a leer mucho. Y bueno, de hecho tuve que esperar a que pase los 20 años y seguirla, que ya no progresaba más. Y ahí, bueno, decidí operarla con láser y hoy está disfrutando de eso, pero no era tanta, que los casos que vos estás diciendo son esos que si los dejas después ni al láser pueden acceder. Exacto, por eso le digo, en los antecedentes familiares de correcciones muy altas, uno no sabe cuándo van a parar. Y una pregunta, ¿cómo es el tema de que también en los chicos se ha visto de que necesitan un poco de aire? Hay una gran tendencia a lo que es la salud visual y a la prevención en cuanto a no usar dispositivos de noche, las horas de sueño, el tipo de iluminación con el que uno hace las actividades y sobre todo aconsejar a los niños hasta los 10, 12 años, que es cuando el cerebro desarrolla la sensibilidad a nivel de los ojos, el tener por lo menos 2 horas al día de actividad con luz solar, con luz natural. No solamente desde el punto de vista de la visión, sino desde el punto de vista de las vitaminas, de la sensibilidad que desarrollan al estímulo visual, porque todas estas luces falsas generan estímulos diferentes y entonces el ojito a largo plazo se va dañando. Sí, hay una idea, en una época se recomendaban los filtros azules. Sí, incluso ahora se indican si uno tiene ciertas condiciones, o sea, un adulto que es programador, que es gamer, que está horas en la pantalla, que se amanece trabajando, sí, está bueno, porque digamos los conos, bastones, que son partes estructurales de la retina, sufren un daño por los desechos que va generando la retina por ese estímulo lumínico extraño. Ahora, los niños no. Los niños, su retina todavía está en desarrollo y necesitan de estos rayos azules para todo lo que es la secreción hormonal, porque es como los pollitos. Usted vio, ¿no?, que el cuento de que a los pollitos comen con la luz o no. Bueno, los niñitos también tienen que crecer con luz solar. Cecilia, el tema de la ambliopía, sí, que les suelen decir ojo vago. El que en realidad termina siendo vago es el cerebro porque no tuvo el estímulo adecuado. Que eso es lo que yo me quería remarcar hace un rato. El cerebro aprende a ver hasta los 10, 11 años. Entonces, si esa sensibilidad, esa habilidad del cerebro para entender la imagen no llegó,
Después, por mucho que al ojo lo operemos, le pongamos lente, usted debe tener más de un paciente que lo han operado y dice, pero voy a ver bien, y mejor puede ser, pero perfecto, las 10 líneas del cartel o lo que le piden para el carnet de conducir, algunas veces no llega. Claro, o sea, si el ojo por eso es el ojo no aprendió, vago, aprendió, el cerebro no aprendió a ver. O sea, la estimulación ¿sí? hace en cualquier parte del cuerpo. Y por eso es que muchas veces les más. indicamos parches en los estrabismos, mezclando temas, digamos, estrabismo, miopía, se le indican parches y ejercicios para fomentar el que viene un poquito más atrás. Claro, el que está desviado es como que el cerebro dice, no, a ese no le enseñó nada. Porque no me sirve, me es incómodo y lo dejo de lado. Bueno, doctora, y de los traumatismos, contame qué golpes son los más comunes en los chicos, de qué hay que cuidarlos. Hay que tener mucho cuidado con las piedritas, las bolitas de paraíso, ese tipo de cosas, porque cuanto más pequeño es el objeto contundente, más daño produce, porque al margen de la fuerza con la que uno lo tira, golpea la órbita, el hueso, está hecho para defendernos. Entonces, si es una cosa grande, golpea contra el hueso. Mal que mal, un moretón, un cortecito, todo hemos tenido. Ahora ya no es lo mismo si entra adentro del ojo, usted lo sabe, acá, o seguro que ha operado más de uno complicado. Y perforaciones con tijeras, por ejemplo, quemaduras con cal. Salpicaduras. ¿Sabes que suele ser frecuente? Están construyendo, hacen el pozo para apagar la cal, los chicos salen corriendo, y se caen. Alguno. Y ojo con las quemaduras con cal, que a veces, o en general, si la cal no está bien apagada, son peor que el ácido. En todo caso, siempre lo que hay que hacer es lavar con solución fisiológica. Si uno no tiene solución fisiológica, aunque sea agua de la canilla, tiras un poco, pero no toquen, no frieguen, no le saquen nada. Se lava, o ni eso si les da miedo, parchan y lo llevan a una guardia. Y no apretar el ojo. No, obviamente, una cosa es un parchecito, ponerle algo por fuera como para sostener y nada más. Claro. Bueno, doctora, creo que ha sido muy útil a la población. Les dejo el último consejo, con resfríos, alergias y demás, lavar los ojitos con una solución fisiológica. No se coloquen la gota que quedó en la heladera hace 200 años porque ya adentro de eso no se sabe cuál del cultivo sirve. Más vale que Me acuerdo en esta época del año siempre. Más vale que se acerquen y a que nos vean, a ver qué anda, aunque sea alguien que le vea. Muchísimo. Muchas veces algunos problemas visuales en la infancia pasan desapercibidos y detectar a tiempo una dificultad puede marcar una gran diferencia en su desarrollo, en su aprendizaje y en su calidad de vida. Por eso, nunca está de más ese control con un especialista. Muchas gracias a la doctora Cecilia Espinosa y al doctor José Luis Bulacio. Vamos a una nueva pausa. El moderno centro de salud de la Municipalidad de Estación General Paz está equipado para tu bienestar con más de 20 especialidades. Incluye rayos X, ecografía, ginecología, odontología y un área de rehabilitación. Atención las 24 horas. Tu salud en las mejores manos. Todo el día, todos los días. La Municipalidad de Colonia Carolla lleva adelante un intenso programa de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad. Una obra que ordena el tránsito, asegura el escurrimiento del agua y brinda más seguridad a peatones y conductores. Con una meta inicial de 5.000 metros por año, ya superamos todas las expectativas. En menos de 2 años, construimos más de 17.000 metros lineales. Seguimos trabajando para mejorar la vida de nuestros vecinos. El progreso no se detiene y lo hacemos juntos. Municipalidad de Colonia Carolla. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar. Atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas.
Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. Hace poco se conoció una encuesta de la consultora Delfos que reveló que la hipertensión es la enfermedad más común entre quienes habitamos la provincia de Córdoba. A la hipertensión se la considera una enfermedad cardiovascular, ya que es la principal causa prevenible de enfermedades cardiovasculares graves, como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. La doctora Nora Fuentes, cardióloga de CEDIAN, nos dice qué hábitos diarios ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Bien, la enfermedad cardiovascular, como tiene múltiples causas, fundamentalmente la mayoría son desencadenadas a partir de alteraciones metabólicas, de estrés, eso también influye, y el antecedente de tener hipertensión arterial. Por ejemplo, es un factor desencadenante de otros eventos cardiovasculares o está asociado a ellos. Así que en realidad lo que debo cambiar o debo tratar de incorporar en la vida diaria son hábitos de vida saludables, es decir, mantener un nivel de antiinflamación a nivel sistémico. ¿Cómo se logra eso? A través de la alimentación, como ya dijimos, alimentación antiinflamatoria, eliminar ultraprocesados, después tratar de generar una actividad física adecuada, acompañada o sugerida por el profesional médico que trata al paciente. Lo que hablábamos anteriormente, gestión del estrés, que es un gran desencadenante de eventos cardiovasculares, y también lo que se llama higiene del sueño y respeto del ritmo circadiano. O sea, es muy importante el tener las horas de descanso y la calidad de descanso adecuado. Todo eso ordenado es lo que va a prevenir futuras enfermedades cardiovasculares. Ahora hablamos de depresión. ¿Qué es? ¿Cómo la definimos? ¿Qué síntomas presenta? Para esto recurrimos al licenciado en psicología Pablo Marchetti. La depresión es una pérdida importante de la capacidad de respuesta que tenemos las personas. Es la pérdida de la responsabilidad, que es la capacidad de responder. Hay un ejemplo muy gráfico que creo que lo podemos entender. Es como cuando a un neumático o a un fútbol le empieza a perder aire, y al perder aire empieza a desinflarse lentamente, y en ese perder aire de repente, pierde firmeza y ya no sirve para lo que estamos usándolo. La depresión sería algo similar. ¿Por qué? Porque la persona empieza a perder el impulso vital, que el impulso vital es básicamente la fuerza que tenemos internamente desde cada centro hacia la periferia. O sea, pensémoslo en el abdomen, en nuestra pelvis, en el pecho, en la garganta,
en cada centro neurálgico donde tenemos órganos, donde tenemos tejido nervioso, tejido conectivo, coraza muscular, de adentro hacia afuera, la persona empieza a desinflarse. Y al desinflarse se queda sin capacidad de responder. Y uno lo ve desinflado. De hecho, cuando vemos a alguien medio triste, que ya vamos a ver que estar triste no es estar deprimido, la persona empieza como a caerse, como a derrumbarse. Técnicamente hablando, vamos a decir que una persona deprimida, el yo se ha derrumbado. O sea, la capacidad de poder responder en función de su propia identidad, lo que él hace, de su trabajo, estudios y demás, se viene abajo. Y uno literalmente lo puede ver en casos extremos donde la persona se queda quieta, se queda rígida, pasa horas sentado, mirando la nada, acostado, y empieza a afectar las funciones autónomas como el apetito, el sueño, la excreción, todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de las funciones autónomas. ¿Hay síntomas a los que debemos estar atentos? Sí, hay cosas muy básicas. El dispersarnos, es lo que los jóvenes llaman colgarse, el pasar mucho tiempo adherido a actividades de apego que no tengan que ver con movilizar la energía, básicamente las pantallas. ¿Por qué? Porque el cerebro se queda detenido y no nos olvidemos que nuestro cuerpo no es esto, sino que es todo esto, y la vida pasa acá y acá. Entonces, ¿a qué me refiero? Muchas veces los síntomas tienen que ver con que la persona deje de tener interés en actividad física, deje de tener interés en actividades donde hay que movilizar mucho la energía. Comer, alimentarse, buscar actividades de placer. Es fundamental. Una persona que se empieza a deprimir empieza lentamente a dejar, a abandonar los lugares donde hay placer. Sean deporte, sea la pareja, sea lo afectuoso, sea lo sexual o sea el alimento. Uno va a ver que lentamente esa persona empieza a retrotraerse, a restringirse y a meterse hacia adentro. Literalmente hago esto porque cuando uno se empieza a deprimir, el cuerpo tiende al colapso o a la rigidez, que son defensas naturales. Pero esos síntomas me están hablando de alguien que está lentamente empezando a estar un poquito distímico o aledónico, como dicen los psiquiatras, que es la fiaca emocional, que es que la persona anda, que vos lo ves bien, es más, nos hemos acostumbrado a andar así, andas bien, como en piloto automático, pero ahí, ni arriba ni abajo, digamos. Esos son síntomas que hay que empezar a prestarle atención. Les recordamos nuestras vías de contacto, el WhatsApp 3525-551-518. En las redes sociales estamos en Facebook e Instagram como @ImpulsoVitalTV. Y en YouTube encuentran todos los programas completos de todas las temporadas. Allí se suscriben de manera gratuita en nuestro canal. Agradecemos la indumentaria de Bielinas Boutique. ¡Qué lindo conjunto! Se vienen las fiestas de 15, de casamiento, de egresados. Todo lo podés conseguir en Bielinas Boutique, en calle 10 de julio, esquina Don Bosco. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para poder aprender sobre más temas de salud aquí en Impulso Vital.